Hoy quisiera presentar una idea con la personalidad de una fuga y de varios pensamientos que actúan en contra de sí mismos, pero en armonía. Y el tema que vamos a usar es uno que ha servido a los poetas como una imaginación, y ha sido lo que ha provocado a muchos científicos, desde Shakespeare a Shelley, a Benjamin Franklin y a Einstein. Ese tema es son los relámpagos. Por ejemplo, la mayoría de la gente tiene una impresión de lo que es un relámpago. Vemos que es como algo que sale de las nubes hacia el suelo y lo asociamos con el ruido que hace el trueno y también el olor que acompaña a una tormenta de rayos. Pero esta es una imagen que se asocia específicamente a los sentidos con los que nacemos, que ya tenemos. Pero si, por ejemplo, lo vimos en los rayos X, o si escuchamos como una antena en el dominio de radio, o si sentimos, pero no como el calor de la luz infrarroja, sino vimos las frecuencias extremadamente bajas. Entonces, ¿cuál sería nuestra impresión, nuestra imagen de esta cosa que le llamamos relámpagos? Ahora quisiera mostrarles una imagen que es la primera imagen en rayos X que se ha tomado de un relámpago. Vean ustedes que ven diferentes frecuencias en el espectro electromagnético en esta foto, pero quiero que vean la parte de enfrente de esa foto. Esa es la punta donde se ve en blanco, esa luz blanco. Esa es la porción de los rayos X del relámpago. Por ejemplo, si todo lo que viste fue en el dominio de los rayos X, para ti el rayo no sería una raya que baja del cielo, de las nubes a la tierra, pero sería algo sería una cosa muy caliente que viene a muchas veces la velocidad de la luz. Pero te da una idea muy visual de lo que es un relámpago, un rayo. Pero si, por ejemplo, tenemos la capacidad de escuchar, por así decir, lo que es de la calidad de una antena que escucha las señales de radio, entonces el rayo tendría un sonido muy diferente a nosotros. Y si podemos escuchar ese sonido. Lo que escuchan aquí es una antena que escoge, que toma la frecuencia emitida por un rayo, que viaja por un grupo de octavas y eso, el rayo está enviando un pulso desde la Tierra hasta la magnetosfera, y esto en donde el campo magnético de la Tierra interactúa con el campo magnético del Sol. Entonces tenemos una cualidad diferente de sonido del rayo. Pero entonces, si ustedes sentirían, no como si sentiríamos en nuestra piel la luz infrarroja, pero si escuchamos, o para sentir, o si para poder sentir las frecuencias extremadamente bajas, entonces nos encontramos en el dominio que constantemente está pulsando del rayo, y vamos a ver una imagen que se le llama la resonancia de Schumann, que se crea cuando el rayo golpea, y quiero mostrarles el video. Aquí están viendo un video que presenta una visualización de un rayo y luego la producción de radiación electromagnética de muy baja amplitud, y que tiene un pulso entre la Tierra y la ionosfera, y tiene una pulsación de trasfondo en la Tierra. Así es que tiene un sentido muy diferente de lo que son los relámpagos o los rayos desde este punto de vista.
Entonces ahora le hemos dado una serie de sentidos diferentes que afortunadamente la ciencia nos ha dado ese sensorio extendido. Tenemos una impresión muy diferente de lo que son los rayos, una idea diferente visual de lo que son los relámpagos, una idea auditiva diferente, un sentido diferente de lo que llamamos relámpagos. Pero aún con todo y eso, esas impresiones existen en el mismo universo que ha producido las sensaciones que conocemos más comúnmente, la visual, la auditiva, las de olor, que hoy asociamos con los rayos. Pero eso nos impone la pregunta de dónde se ubica la realidad de lo que llamamos relámpagos. Si una serie de impresiones puede ser muy diferente a otra serie de impresiones, pero ambos sistemas, por así decirlo, coexisten en el mismo universo. Entonces quizás la realidad no está en una ni varias impresiones, sino que la realidad se ubica en otro lado. Esto plantea otra pregunta muy interesante, que es ¿por qué entonces, dada esa demostración muy simple, por qué seguimos operando con un sistema de matemáticas, de geometría y con una física, un sentido de física que se basa completamente en los derivados que salen de los sentidos que tenemos, por así decirlo, desde el vientre? Por ejemplo, toda la idea del espacio que la mayoría de la gente tiene, viene de una idea que se deriva, en efecto, de una noción basada en la visión de lo que es el mundo y cuál es el ambiente en el que vivimos, que tenemos varios objetos diferentes que se presentan de manera discreta, diferenciada a nuestro aparato visual, como por ejemplo este micrófono y este escritorio, por ejemplo. Y de manera visual digo, bueno, aparentemente no hay nada entre estos dos objetos. Y puedo ir más allá y decir, bueno, si quito todos los objetos de este cuarto, de todas maneras tendría esta extensión que yo llamo espacio. Y podría ir más allá y decir, bueno, puedo sacar todos los objetos del universo, por así decirlo, y aún tendríamos, al final de cuentas, esa cualidad, esta extensión triple que llamamos espacio, de 3 dimensiones. Y es de ese sentido falso basado en los sentidos que se basa la mayoría de la geometría, las matemáticas y la física. Se deriva de eso. Claro, se han rellenado los huecos, pero siempre con ese tipo de trasfondo, al grado de que reconocemos que sí, hay campos eléctricos y de gravitación y hay todo tipo de campos que están presentes que quizás no podamos, a los que no tenemos acceso inmediatamente, quizás por los sentidos que Dios nos ha dado. De todas maneras, tengo que ir rellenando todo relativo a esa impresión inicial de un espacio vacío o una extensión lineal del tiempo. Entonces, regresemos a este tema de los relámpagos. Sí, y veamos esta siguiente imagen, de otra imagen de las resonancias de Schumann. Lo que ven aquí es una representación simple de la armonía que se establece con esta frecuencia muy baja emitida por una tormenta de relámpagos que empieza a reflejarse entre la Tierra y la ionosfera, y la onda se reproduce. Y eso establece cierta armonía, que son divisiones iguales de la Tierra, que se basa en el tamaño de la Tierra, y luego la relación a la ionosfera. Eso define lo que son la armonía de las resonancias de Schumann. Aquí se ve, creo, una división en 3, 6 y luego la verde es más divisiones. Y si podemos pasar a la siguiente imagen, pueden ver aquí que estas son las frecuencias pico que se corresponden a esa división de la Tierra que genera luego la armonía de las resonancias Schumann. Y el pico, creo, es 7,83 Hz. Hay algo muy interesante aquí.
Número uno, eso está ahí constantemente como un tipo de acción con pulsos que pulsea en nuestro ambiente, del que no tenemos mucho conocimiento directo, pero que podemos reconocer mediante una extensión de nuestros sentidos, mediante aparatos que la ciencia ha desarrollado en las últimas generaciones. Un aspecto de esto es que estas frecuencias varias, las frecuencias pico que vimos en las resonancias Schumann, se corresponden a también la frecuencia de trasfondo del cerebro de los mamíferos. Por ejemplo, la de la mente humana, y creo que el cerebro humano, perdón, creo que si ven estas imágenes, esta es una presentación de electroencefalogramas, que básicamente son las ondas emitidas con las frecuencias del cerebro humano en diferentes tipos de actividad, dormido, despierto, excitado, en fin. Verán que las frecuencias que se representan aquí están en el rango básico con las resonancias Schumann, en efecto el cerebro como tal está afinado, está sintonizado de manera armónica, relación armónica con esta radiación de trasfondo, con esta onda, este pulso electromagnético. Es interesante porque hay muchas hipótesis medias locas que se pueden considerar. La frecuencia pico, 7,83 Hz de la resonancia Schumann, en efecto se corresponde a lo que se conoce como lo que se reconoce como el estado de mentación más profunda del cerebro humano, cuando estamos en estado más contemplativo, relajado, más pensante. La frecuencia de los electroencefalogramas que se corresponde a eso suele ser algo en armonía con la frecuencia pico de la resonancia Schumann. No voy a decir mucho más al respecto, quizás en la parte de preguntas y respuestas podemos pasar a algunas de las implicaciones más impactantes de eso. Una cosa que sí surge es que se han hecho estudios donde le deprimen a la gente, le quitan a la gente muy por debajo de la tierra en cuevas oscuras por semanas, meses enteros. Entonces no tenían acceso a los relojes, ningún contacto con el mundo afuera por teléfonos ni nada, ningún acceso a la luz solar, así es que no tenían ningún sentido externo que les podría decir qué hora del día es, si es de día, de noche, etcétera. A pesar de eso, la gente de todas maneras pudo mantener un reloj biológico interno, cierto ciclo regular para comer, para dormir. Claro, varió de lo que comúnmente conocemos como un ciclo de 24 horas, típicamente, pero de todas maneras sí resultó ser un ciclo regular. Pero cuando esas mismas personas se les puso donde no podían recibir, por un escudo no podían recibir la resonancia Schumann, entonces todos los ciclos del tiempo de comer, de dormir, todo eso quedó totalmente descuadrado una vez que no podían quedar sintonizados con la resonancia Schumann. Y eso nos plantea varias preguntas muy interesantes respecto a qué tipo de papel juega quizás la resonancia o la resonancia Schumann en las funciones biológicas. Podría ser quizás que estas frecuencias de resonancia podrían ser una manera de mantener una coherencia a larga distancia, donde un número de criaturas de la misma especie, por así decirlo, se les mantiene en relación armónica entre sí, en una relación coherente los unos con los otros, mediante una afinación con la resonancia Schumann. ¿Qué otros tipos de información, por así decirlo, se transmite mediante estas frecuencias? Ahora, la lectura que tenemos de las frecuencias y lo que se contiene ahí es algo todavía muy limitado. Sería tan limitado como si uno tuviera un simple receptor de radio que pudiera recibir simplemente 88 Hz.
de frecuencia en su antena y simplemente vibra esa frecuencia. Eso no nos da todo lo que sería la información que está incluida dentro de esa frecuencia en código, pero con un transmisor de radio más complejo uno puede codificar todo a través de 88 Hz, todo lo que recibimos como noticias en radio o lo que fuera. Entonces, ¿qué más podría estar incorporado o empotrado como información que se comunica, por no tener una mejor palabra, a través de las resonancias de Schumann? ¿Cómo es que coordina ciertas actividades entre criaturas vivientes? ¿Cómo permite cierta comunicación a la gran distancia? ¿Cómo es que permite que el aparato biológico que está en algún lugar, que quizás tenga una sesión de algo que ocurre en un lugar muy distante? Y desde ya, en base a esa técnica, utilizamos la resonancia Schumann para poder ubicar donde, por ejemplo, van a haber tormentas en el mundo. Si tuviéramos el aparato aquí en el estudio, podríamos determinar en base a las resonancias Schumann dónde va a haber una tormenta con relámpagos en otra parte del mundo. ¿Qué otros tipos de conocimiento podríamos obtener si tuviéramos una afinación y comprendiéramos esto más? ¿Qué papel juegan estas resonancias Schumann para poder mantener cierta coherencia entre especies vivientes, en particular los mamíferos? Porque se han hecho estudios de electroencefalogramas de reptiles y otras especies inferiores y no han encontrado la coherencia de las ondas cerebrales como vemos en los mamíferos que se ven en estos electroencefalogramas. Pero esto nos lleva más allá. Y esto lo van a ver porque, como han visto, cuando hay un rayo que produce una resonancia Schumann de muy baja frecuencia, veamos el mapa y van a poder ver lo que estoy diciendo. Lo que vemos es un mapa mundi que indica densidad de tormentas y de relampagueo. Y las más oscuras, la negra es la más densa y luego la más baja es la verde y la azul. Pueden ver que la densidad más grande de relámpagos ocurre primero por donde está la masa terrestre y dos áreas de masa terrestre que son muy densas en cuanto a bosques, donde hay mucha vida. Esto nos lleva a una idea muy interesante. La vida hace 300 millones de años y más solamente existía en los mares, en los océanos. Antes de eso, las áreas terrestres eran áreas desoladas, no había mucha agua en las áreas terrestres, no eran verdes, no estaba ocurriendo mucho. Pero hace unos 300 millones de años y un poco más, la vida empezó a salir de los océanos y se fue a la Tierra. De esa manera trajo el ciclo de agua a la Tierra. Entonces ahora se empezó a tener, mientras la vida empezó a colonizar y tomar control de la masa terrestre, se crea el potencial para atrapar agua, para activar el agua, para que suba a la atmósfera, para luego impulsar los sistemas de nubes y de esa manera la creación de estos relámpagos. Si uno ve este proceso y lo considera, aquí vemos el caso de la vida, como acabamos de discutir, está afinada o sintonizada con el efecto de Schumann, pero antes de 300 millones de años pasó a la Tierra y a través de ese movimiento activo, el movimiento activo de transportar el ciclo de agua a la Tierra, de esa manera impulsó estos sistemas de nubes y en cierto sentido creó las condiciones, entonces, a través de los relámpagos y la resonancia Schumann constante, creó las condiciones para vida futura, para pudiera afinarse luego después con este ambiente electromagnético planetario. Entonces, de nuevo, tenemos un ejemplo de un sistema donde la vida crea las condiciones futuras para una existencia más que ha evolucionado más en el futuro. Y las resonancias de Schumann son muy importantes en este sentido porque quizás
cósmicas nos suministran esta capacidad de comunicación a larga distancia, a gran distancia. Entonces, en los relámpagos vemos algo que está relacionado de manera muy íntima al proceso de la vida y el proceso de la evolución. Pero eso nada más es parte del asunto, porque, como vimos anteriormente, esto no es simplemente un fenómeno limitado a la Tierra, porque, en efecto, lo que ocurre con los relámpagos es que hay nuevos estudios que indican o dan respuesta a lo que ha sido una pregunta insistente. ¿Cómo se forman los rayos? Podemos ver los relámpagos, parece venir de las nubes, pero ¿qué genera el voltaje que luego resulta en un rayo? Esto es un misterio total hasta este momento. Lo que han podido medir es que hay un voltaje en la nube, es aproximadamente 10 veces inferior a lo requerido para formar una ionización del aire para que ocurra el relampagueo que vemos constantemente. ¿Qué podría catalizar esto? La gente se está preguntando. ¿Qué es lo que lo impulsa, lo motoriza para formar el tipo de voltaje requerido para relampagueo? Lo que es más y más evidente es que esto es algo conectado a fenómenos galácticos y más allá de la galaxia. Hay estudios nuevos y hay más y más evidencia para el hecho de que lo que está desatando este relampagueo es la radiación cósmica, tanto la idea típica normal de la radiación cósmica como, por ejemplo, como núcleos ligeros y luego también rayos gamma, radiación de rayos gamma, que a través de el efectos secundarios que esto produce, estamos viendo un mecanismo que se piensa que produce electrones libres que luego viajan a una velocidad casi como la de la luz y luego pasa por las nubes y eso suministra la chispa, por así decirlo, lo que cataliza el relampagueo. Entonces estos relámpagos que está conectado a la vida y al proceso evolucionario de la vida, a la vez está conectado de manera íntima a los procesos cósmicos, que es un fenómeno galáctico que vivimos cuando experimentamos o ocurre el relampagueo. También muchas de las nubes involucradas son a la vez resultado de la radiación cósmica, como el trabajo de Svensmark y los experimentos que confirman eso. La institución CERN de nubes podría ser la radiación cósmica, que es uno de los factores claves que producen las nubes en sí, para sembrar y crear la posibilidad de la condensación del agua para formar nubes. Entonces, vemos que es un proceso cósmico que está causando la formación de un sistema que a la vez está muy íntimamente vinculado al proceso evolucionario de la vida. Ahora, tomemos un paso adicional para ver cómo se vuelve más y más interesante. Hasta donde sabemos, lo que el principal creador de la radiación cósmica, así como la radiación de rayos gamma, son estas nebulosas, las supernovas. Una en particular que realmente fascina a la ciencia y también nuestro movimiento es la nebulosa del Cangrejo, que vemos aquí una imagen. La nebulosa del Cangrejo fue descubierta en 1054 cuando se observó y empezó a entrar a esta fase actual. Se observó a plena vista en horas del día en China. Y se considera que estas nebulosas son la fuente verdadera de la radiación cósmica, de lo que luego alimenta estas nubes que producen relámpagos y electricidad en la Tierra. Ahora, si podemos ir al video, lo que quiero mostrarle a la gente es que aquí hay un video que se creó, que la NASA creó con fotos en el tiempo, de la nebulosa del Cangrejo con se ve una pulsación, esto es de frecuencia de radio. Esta la nebulosa del Cangrejo está pulsando y está enviando ondas de shock de radiación cósmica de rayos gamma hasta radiofrecuencias, casi todo el espectro.
Ahora, esta es la parte interesante, que la frecuencia en la que está pulsando es aproximadamente de 60 Hz. 60 Hz, la nebulosa del Cangrejo, hay una pulsación. Eso es más interesante y pertinente cuando uno considera que 60 Hz es exactamente 8 octavas de la amplitud de la resonancia Schumann. Es decir, la nebulosa del Cangrejo y su pulsación, su ritmo de pulsación está afinada a la armonía de las resonancias de Schumann. ¿Qué significa eso? Eso hay que investigarlo más. Pero lo que podemos ver es que existe una relación armónica definitivamente entre la nebulosa del Cangrejo, por un lado, y la radiación de fondo que existe constantemente, que está abrazando a la vida aquí en la Tierra. Esto nos lleva realmente a la pregunta de cuál es la esencia de todo esto. ¿Cuál es la invariante detrás de todo este proceso? ¿Es el relámpago? No, eso es simplemente una expresión singular, específica, de una dinámica grande y compleja, pero ¿cuál es el uno que está detrás de todo lo que hemos estado discutiendo e investigando aquí? Es la mente humana. La mente humana es lo que puede, en cierto sentido, generar una idea de este arco largo de la evolución de la vida, que puede extender su aparato sensorial para investigar cosas como la nebulosa del Cangrejo. Es capaz de ir más allá de su simple impresión sensorial inmediata para generar más percepciones sensoriales, para profundizar en las causas de la naturaleza de los relámpagos, para juntar todo esto no como un simple descubrimiento de la verdad a través de una nueva capacidad sensorial, sino descubrir qué es el uno que se proyecta de estas maneras muy diferentes, qué es el uno que se proyecta como este desarrollo evolucionario de la vida, qué es este uno que se proyecta como estas varias expresiones de los rayos, qué es este uno que confina a la vida y que lo vincula al cosmos. Esa es realmente la pregunta que tenemos que abordar. Y eso se vuelve el tema fundamental, la investigación fundamental que tenemos que abordar si es que vamos a dominar la ciencia de la economía física. Como ha dicho el señor Larouche, si la humanidad, en tanto especie, va a ir más allá y va a sobrevivir con esta posible extinción, esto va a causar que varias personas y más personas salgan del dominio cautivo de los sentidos e ir al dominio de la mente para ver lo no visto, para ver lo universal que está detrás de todo aquello que experimentamos de manera sensorial. Entonces creo que lo voy a dejar ahí. La pregunta está sobre la mesa y ahora Matt nos va a presentar con una serie de preguntas y vamos a responder sobre el camino.